Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Hoy dialogaremos sobre las acciones que emprende la Asamblea Nacional en su lucha contra la corrupción. Esto a propósito del caso Odebrecht y algunas situaciones que se han generado en las últimas horas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Nuestra primera invitada es la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Lira Villalba. Lira Villalba, abogada, exgobernadora de Tungurahua, asambleísta por la provincia de Tungurahua por Alianza País. Y nuestro segundo invitado es el legislador por la Alianza Creo Suma, Homero Castanier. Homero Castanier, catedrático universitario, expresidente de la Junta Provincial de Artesanos del Cañar, asambleísta de la provincia del Cañar por la Alianza Creo Suma. La semana pasada, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con varias acciones, la mayoría de ellas enfocadas en su lucha contra la corrupción. Estas acciones ya están en marcha. Vamos a conocer más en contexto. 2 puntos de los 7 aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional para hacerle frente a la corrupción en el marco del caso Odebrecht ya están en marcha en la Comisión de Fiscalización. El primero, calificar a trámite el procedimiento de juicio político en contra de Carlos Poli, Contralor General del Estado. Este paso sucedió el último 12 de junio. María José Carrión es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Se ha verificado que sobrepasa de largo el número de firmas necesarias para dar trámite a lo que podría ser el juicio político. Se ha cumplido lo que establece la resolución de la Asamblea Nacional. Fueron 71 firmas las revisadas por la Comisión de Fiscalización. Todo el proceso con la entrega de pruebas de cargo y descargo, además de la aprobación del informe recomendando el juicio político en contra de Polit, durará por lo menos 40 días. Durante este tiempo, no se descarta la comparecencia del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Con ello se cumple el segundo punto de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Para que nos informe del estado de las investigaciones, así como también del Consejo de Participación Ciudadana, así como también otras autoridades que han sido mencionadas. Este es otro punto que consta en las medidas adoptadas por el Legislativo para hacerle frente a la corrupción. Se convoca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a que comparezca ante la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se han llevado a cabo los procesos de selección? Lo que aún queda por definir es el cronograma de trabajo de la delegación multipartidista que recabará información alrededor del caso Odebrecht, así como la aprobación de normas referentes a la expulsión de esta empresa brasileña y sanción a servidores públicos vinculados con casos de corrupción. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar ya con el debate de este tema que ha suscitado la atención no solo de la ciudadanía, sino también de los medios de comunicación y el público en general. Saludamos ahora a asambleísta Lira Villalba. Buenas noches, bienvenida a Tercer Debate. Gracias, Ricardo, por la oportunidad que nos da de que la ciudadanía conozca nuestros criterios. El buen nombre del Tercer Debate es propicio precisamente para complementar muchas de las ideas que por razones de la cantidad de asambleístas que existen no podemos directamente exponerlos, así que agradezco este espacio que sin duda es positivo para los ciudadanos y para nosotros mismos. Asambleísta Homero Castanier, bienvenido a Tercer Debate. Un saludo, Ricardo, un saludo, Lira, a los televidentes. Es un gusto estar aquí y compartir nuestras expresiones, nuestro pensamiento y nuestro trabajo aquí en la Asamblea. Legisladores, existe una particularidad en esta ocasión, y es que los dos son integrantes de la Comisión de Fiscalización, que sin duda está activada alrededor del caso Odebrecht. Asambleísta Lira Villalba, ¿cuáles son los primeros pasos que ha desarrollado, haciendo un pequeño contexto, lo que ha llevado adelante la Comisión de Fiscalización en estos últimos días, luego de aprobada ya la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional?
Bueno, atendiendo a esa misma resolución, hemos ya dado pues la calificación al trámite de juicio político que se lleva contra el Contralor General del Estado, y en función a eso, respetando todo lo que manda la ley y la Constitución al respecto, hemos procedido durante las 2 reuniones que hemos tenido, 2 sesiones oficiales de la Comisión de Fiscalización, donde se han resuelto algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, la calificación, pero además ya hemos tomado acciones como dentro del procedimiento, como la notificación al Contralor General del Estado, pero también pues el hecho de calificar algunos de los pedidos de los ponentes en función de quienes estarán llamados a la comisión. Entre eso se ha resuelto la comparecencia del fiscal general de la Nación, que estará presente el próximo día viernes en la Comisión de Fiscalización, pero también hemos asumido algunas de las propuestas, precisamente una de Homero, en relación a que también se le convoque al exfiscal, y en función a eso pues estamos cumpliendo ya los tiempos. En los próximos días también tendremos al Consejo de Participación Ciudadana compareciendo ante la Comisión de Fiscalización, y con toda la responsabilidad, pero sobre todo con el sentido de ética, cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización está aportando. Las resoluciones se han tomado, vale la pena citar, por unanimidad dentro de la comisión, y esto es positivo porque entendemos que hay pues un acuerdo pues, especial con el país, un acuerdo, un compromiso con el país de pues transparentar todo este proceso que tanto dolor nos ha causado. Asambleísta, ¿se refleja esa unanimidad en las decisiones que adopta la Comisión de Fiscalización? Pero la Asamblea Nacional, o más bien el Pleno de la Asamblea Nacional la semana anterior, aprobó una resolución que de alguna u otra forma no contó con los votos de los legisladores de la Alianza Creo Suma. ¿Eso se podría trasladar hacia las decisiones ya finales que adopte la Comisión de Fiscalización? Bueno, esas son las grandes dificultades incomprensibles a ratos de que se producen dentro del Pleno. A veces dentro de las comisiones ya hay tiempo para una mayor profundización, ya se trata de manera más objetiva las situaciones. Sin embargo, en el Pleno pues mucho se dice o se desdice de los temas en los que estamos enfocando, y efectivamente creo que una de las razones fundamentales para no haber hallado unanimidad, a pesar de que las resoluciones eran coherentes con los pedidos que se habían hecho, es que se quiere trastocar o llevar a un tema más de manejo político, yo diría político partidista, el asunto, más allá de concentrarnos en el asunto que nos compete, que es darle respuestas a la ciudadanía sobre la corrupción y sobre, de manera específica, el caso de Odebrecht, que ha causado tanta conmoción en el país. Asambleísta Homero Castañer, ¿por qué es necesario llamarle al exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, a la Comisión de Fiscalización? Bueno, antes de tocar ese tema, yo quería hablar un tema que me parece prudente, el tema de las comisiones. Una comisión, para que funcione, especialmente la Comisión de Fiscalización, donde nosotros hemos arrancado el trabajo de este nuevo periodo de la Asamblea, y arranca con un trabajo de un juicio político, arranca con un trabajo en donde toda la ciudadanía está observando qué es lo que decidimos, cuáles son las acciones que tomamos en un escándalo que sobrepasa las fronteras nacionales. En el tema de las comisiones, especialmente en las comisiones investigadoras, en las comisiones como es la de fiscalización, una comisión que controla a los funcionarios públicos, tiene que haber 2 puntos principales para que funcionen, ¿no? Uno, un apoyo irrestricto a las decisiones que tome esa comisión, y 2, imparcialidad. Yo traigo a colación siempre, por ejemplo, en estos 10 años se creó la comisión para investigar el feriado bancario, y esa información no se utilizó correctamente. Es más, se deslegitimó lo que esa comisión concluyó frente a lo que investigó el feriado bancario. La Comisión de la Verdad, que quería ver cuáles eran los perjuicios de los derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero, se desmanteló. Elsie Monge, que era la que estaba dentro de esa comisión, se salió. ¿Por qué? Porque no se ajustaba al apoyo que estoy diciendo de parte del poder político. ¿Qué es lo que sugiere usted? Tal vez que al futuro la Comisión de Fiscalización no tendrá un buen rumbo, un buen puerto en cuanto a las investigaciones. Ahí está la comisión de los veedores de los contratos del hermano del expresidente de la República. Hay 2 que están sindicados de esa comisión. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en la Comisión de Fiscalización, cuando llegamos a la Comisión de Fiscalización,
nos encontramos que de los 12 miembros de esa comisión, 8 eran del movimiento oficialista, de Alianza País. 1 allegado a ellos, serían 9 y 3 que estamos representando, hablemos a la oposición. Pero se ha adoptado una resolución, una propuesta suya, que es llamar al exfiscal general del Estado. Eso le veo positivo. Yo, en mi caso personal, soy el único asambleísta de Creo Sum en esa comisión. Y yo pienso que es positivo las relaciones personales, las relaciones que podemos llevar ahí en consenso para llevar este juicio político y las investigaciones futuras que vendrán. Ya en el caso puntual que usted me pregunta del ex fiscal, bueno, yo pienso que él es responsable también de todo lo que está sucediendo. Él primero fue ministro de hidrocarburos y a reglón seguido fue fiscal. Y dentro de los sectores estratégicos, los hidrocarburos son los sectores que están este rato embarrados con temas de corrupción. Nosotros consideramos que él tiene mucho que responderle, no a Homero Castañer, no a los asambleístas, al país. Y nosotros como sus representantes queremos hacerle ciertas preguntas para que nos aclare cuál fue sus funciones en el tema de investigar estos actos de corrupción que ahora estamos lamentablemente teniendo que asumir nosotros en esa comisión de fiscalización. Asambleísta Lira Villalba, un tema que me parece interesante que lo ha mencionado el legislador Castañer, y es hasta dónde la comisión de fiscalización podría adoptar las propuestas, o más bien hacer las suyas, las propuestas que desde la oposición se podrían plantear y luego trasladarlas a las autoridades que, de ser necesario, llegarían hasta el seno de esta comisión de fiscalización. Bueno, yo quisiera empezar haciendo un paréntesis para responder un tanto a lo que ha dicho Homero. Creo que dudar de la imparcialidad de los miembros de la comisión de fiscalización, independientemente de que sean de un partido u otro, es dudar de la integridad y de la ética de cada uno de los miembros en el asunto personal. Y en eso yo sí quiero discrepar concretamente en lo que ha dicho, porque existe la intencionalidad personal, pero también de los bloques, y en especial del bloque de Alianza País, de transparentar absolutamente este caso. No solamente le ha hecho daño al país, no solamente le hace daño a la opinión pública estos casos de corrupción, nos ha hecho daño de manera principal a quienes formamos parte de Alianza País, quienes injustamente hemos sido generalizados por una visión y un carácter de un juicio irresponsable que hacen muchos elementos de oposición al decir que el gobierno es corrupto, que Alianza País es corrupto, al tratar de advertir cosas como la que con respeto cuestiono de Homero de que faltaría imparcialidad. Creo que son juicios de valor que no caben, sino que serán precisamente las actuaciones enmarcadas en la ética que cada uno de los miembros de la comisión tenga y los bloques tengan lo que dirá finalmente si existe o no el compromiso de luchar contra la corrupción, y lo hemos demostrado. ¿Ustedes van a transparentar toda la información, asambleísta? Pero por supuesto, lo hemos demostrado con la votación que hubo en el Pleno. ¿O acaso los asambleístas de Alianza País no votaron a favor de todas las medidas que se han tomado? ¿Acaso en la comisión los asambleístas de Alianza País no han votado a favor de todas esas situaciones? Nos han cuestionado durante todos estos días diciendo que nos hemos negado a la comparecencia del vicepresidente de la República, pero por supuesto, porque estamos hablando del juicio político y no hemos encontrado insumos. Ya vamos a entrar a ese tema, asambleísta. Terminemos precisamente ahora esta parte de la discusión, amigas y amigos. Vamos a regresar ahora luego de una pausa y tendremos ya el desarrollo de todos estos temas que precisamente la legisladora Lira Villalba ya los comienza a mencionar. Uno de ellos, la solicitud de comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto es Tercer Debate. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso en Tercer Debate. Asambleísta Lira Villalba, uno de los temas centrales es el pedido de comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y él lo ha anunciado. El día de ayer lo hizo público a través de la red social Twitter. El día de hoy también lo ratificó, además que la semana anterior lo hizo. La Comisión de Fiscalización podrá recibir, o más bien
¿Tendrá las puertas abiertas para recibir al vicepresidente de la República alrededor de este caso, el caso de Brecht? Bueno, primero decirle que es una buena noticia esto de que se concrete, ya que hubieron muchas inquietudes en relación a la presencia del vicepresidente, aun cuando no era un tema que nos hubiera llevado a pensar en la posibilidad de la comparecencia, ha decidido por sus propios medios venir y por supuesto la comisión le recibirá una vez que el CAL pues califique el asunto de tratamiento por la solicitud que ha hecho el vicepresidente. Estaremos dispuestos a escucharle, por supuesto, en relación a los argumentos que él quiera plantear, y desde luego en la mañana me hacían preguntas sobre si se harán cuestionamientos al vicepresidente. Le decía que será pues coherente de que eso pase y ojalá se den en el marco de también la pertinencia que existe de su comparecencia. Y también un poco complementando lo que usted me preguntaba hace un momento, si es posible o no incluir las propuestas de oposición en las decisiones de la Comisión de Fiscalización. Por supuesto que sí, una muestra de eso es que hemos votado por unanimidad, como reitero y lo dije al inicio de la entrevista, en todas las decisiones que se han tomado dentro de la Comisión de Fiscalización. Estamos atendiendo no el capricho de un asambleísta, de otro asambleísta, o el capricho de un bloque o de otro bloque. Estamos atendiendo una respuesta al país sobre los casos de corrupción y de manera específica sobre el caso de corrupción de Odebrecht, y esto merece la responsabilidad de todos y de todas. Asambleísta Homero Castanier, ¿existen cuestionamientos al vicepresidente de la República? Le pregunto, aunque sería un poco hasta de redundar. Bueno, la semana anterior yo fui el que en el Pleno solicité la comparecencia del vicepresidente. Y en nuestros argumentos, la comparecencia estaba porque tenemos dudas y queremos que nos ayude a esclarecer estas investigaciones y que colabore en el esclarecimiento. Nosotros como jueces políticos no le estamos acusando ni penalmente ni diciendo que se ha robado, no, le estamos diciendo, venga acá, aclárenos cómo es que usted, que estuvo a cargo de los sectores estratégicos, hice una analogía yo, si es que yo estoy al frente de una empresa, de una institución, y dentro de esa institución roba el jefe de compras, roba el jefe administrativo, roba el jefe de adquisiciones, roba el jefe financiero, y yo he hecho cargo de la institución, vengo a decir que no sabía nada, doy a entender dos cosas. Una, o que he sido cómplice, o la segunda es que he estado pintado en la pared. ¿Para qué entonces estoy yo hecho cargo de la empresa si tengo que supervisar, que controlar lo que está sucediendo adentro? Aunque no existan pruebas que lo vinculen directamente. Ahí viene el tema, lo que le digo. Para mí, esa es una razón política, no cumple sus funciones. Si es que ahora le estamos enjuiciando al Contralor porque no ha cumplido sus funciones, si es que a mí me dan unas funciones por decreto, el expresidente Correa le dio primero el cargo de ministro de los sectores estratégicos, y después, como vicepresidente de la República, estuvo a cargo de estos sectores estratégicos en donde se han encontrado actos de corrupción. Pero asambleísta, y allí creo que cabe la precisión. El vicepresidente no era quien suscribía los contratos directamente, ¿o sí? Pero él tenía que supervisar, que controlar. Si es que en la Contraloría sale un auditor a hacer una revisión de un contrato, pero ¿quién es el que supervisa, el que controla que esa auditoría se haya hecho correctamente? Homero, lindo suena cómo se expresan ahora en relación al asunto, pero realmente lo que se hizo en el Pleno fueron afirmaciones directas de responsabilidad frente al vicepresidente de la República, y no solamente en el Pleno, en las declaraciones públicas que han hecho los asambleístas de oposición que solicitaban o apoyaban este pedido, que no recuerdo si fue suyo. Sin embargo, se hacían afirmaciones. Se confunden el asunto de la comparecencia, que es una potestad legal que tenemos nosotros como asamblea de llamar en cualquier momento a cualquier funcionario del Estado a rendir cuentas, con el juicio político. Se trataba de mezclar eso y se trata de trastocar y desviar la atención de lo que precisamente estábamos investigando para pues aumentar esa efervescencia del debate politiquero. Yo digo, insisto con eso, porque de ninguna manera han sido afirmaciones objetivas, responsables, sino más bien una carga de insultos, de acusaciones sin fundamento las que se han dado. Asambleísta Villalba, vea, pero Lira, de allí... Vea, Lira, yo quisiera que usted vea cómo argumenté. Yo jamás argumentamos acusándole de nada. Que venga acá
que nos ayude en la investigación y que esclarezca los casos de los sectores que estaban. Pero aún ahí, en la primera parte, en el tema político, él estaba a cargo de estos sectores estratégicos. Pero ahí hay una segunda parte. ¿Cómo es posible, y eso es lo que a nosotros nos genera más dudas, que su tío haya sido el intermediario de las coimas y sobornos de los contratos entre instituciones de Estado y Odebrecht? ¿Y cuál es la relación allí con Jorge Glass? Le Jorge Glass, el vicepresidente, ha dicho que lo desconocía. Yo quisiera preguntarles a los estimados ciudadanos que nos escuchan, si la señora que vende chicles acá afuera, una ciudadana común acá afuera de la Asamblea, podría ir a una institución pública y acceder a ser la intermediaria para que le den o no le den un contrato de esas magnitudes, de esa cantidad de dinero entre instituciones del Estado y una empresa transnacional. Asambleísta Villalba, esa sería una de las preguntas que se podría hacer en caso de que llegue el vicepresidente de la República. ¿Qué tipo de conocimientos tenía de las acciones que llevaba adelante su tío? Indudablemente, yo creo que empezar respondiendo lo que acaba de decir Homero, ¿cuáles son las responsabilidades de él al estar al frente de los sectores estratégicos? Recordemos que una persona no hace todo el factor de control. Hay diferentes niveles de control que tienen que responsabilizarse de los temas. No por el hecho de que le encargan un determinado frente, él tiene que ser responsable de absolutamente todo lo que pasa o deja de pasar ahí. Entonces vemos que no estamos yendo al corazón del problema, sino efectivamente a dar golpes políticos en relación a un tema que debe ser un tema de mucha seriedad, de mucha legalidad además. Y frente a eso, pues indudablemente, como usted ha señalado, el tema del tío, decía usted, que venga a decir que no sabe nada, que cómo es que el tío hizo o no hizo tal o cual cosa. Yo le pregunto a usted, ¿usted asumiría la responsabilidad de lo que hace un tío suyo? Déjeme acabarle con esto. Déjeme acabarle con esto el tema del tío, ¿sí? Un ciudadano común no puede realizar eso. Para hacer ese trabajo se necesita padrinos poderosos, se necesita palancas, se necesita auspiciantes dentro de la empresa. Yo no le estoy acusando al vicepresidente, yo quiero que nos aclare quiénes permitieron estas coimas, estos sobornos entre las instituciones. Yo no puedo llegar de buenas a primeras y decir, oiga, tiene un contrato a esta transnacional, pero páseme tal cantidad de dinero. En el 2015, Lira, Andrés Páez le entregó en un documento que yo tengo en mi despacho, la copia certificada, al presidente Correa de las transferencias bancarias de Ricardo Rivera Arauz, indicándole que se investigue por qué este señor hace estas transferencias bancarias de tales cantidades de dinero hacia otros países, injustificadamente, y no se hizo nada. Pero, asambleísta, allí, en vez de remitir esos documentos a la Presidencia de la República, ¿no hubiese sido mejor canalizarlos a través de la Fiscalía? Vea, yo pienso y eso lo digo categóricamente, la Fiscalía ha sido cómplice de esto. La Fiscalía ha sido cómplice, por eso nosotros estamos llamándole al ex fiscal. Nosotros creemos que no ha actuado correctamente. No es posible que el juez de cuentas del país, el Contralor, haya emitido informes y en la Fiscalía hay más de 2.000 informes que ha emitido la Contraloría y que no se han hecho nada, que no se han hecho investigaciones con la celeridad del caso. Homero, sin que se malentienda, pero si usted habla de que no se presentaron las denuncias en la Fiscalía, ¿quién es el cómplice? ¿El que no presenta las denuncias o quién es el cómplice? Finalmente lo que se ratifica con esto es de que las acusaciones que se hacen, las acciones que se hacen inclusive por parte de muchos elementos de oposición no pasan de un show mediático, y eso es lo que duele realmente, porque no se toma con la seriedad como corresponde. ¿Cómo no me gustaría que precisamente eso se haya tomado así? Yo no estoy defendiendo la posición de la Fiscalía, pero cada quien tiene que asumir su responsabilidad y efectivamente eso es lo que queremos, más allá de enfrascar el problema de la corrupción en un asunto de debate político. Tenemos que concentrarnos en dar soluciones. Desde
desde luego no con esto, no con resolver el caso de Brecht se va a terminar los casos de corrupción. Nosotros venimos de una historia donde el país prácticamente se manejaba con el asunto del 10% como si fuera algo natural. Venimos de un país donde la corrupción ha sido campeante y sin embargo eso se ha luchado mucho. Este no es un problema solo del Ecuador, es un problema mundial y esto merece la atención de todos los frentes, no es un problema solo del gobierno. Parece que en el último tiempo se ha querido enfocar como que sinónimo de corrupción fuera el gobierno y fuera Alianza País y eso es una tamaña irresponsabilidad que se está queriendo fundamentar por parte de quienes representan a la oposición. Así que yo le hago un llamado afectuoso y respetuoso, Homero, para que asumamos como una tarea mucho más formal y responsable este asunto, de que dejemos de insultarnos para tratar el asunto de la corrupción. Asambleísta Lira Villalba, entre las otras acciones que ya ha adoptado en estos días la Comisión de Fiscalización es que llama, o más bien comparecerá este día viernes, entiendo en horas de la mañana, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. ¿Cuáles son las dudas que serán solventadas o que esperan ser solventadas por parte de esta autoridad, por parte de la Comisión de Fiscalización? Bueno, no olvidemos que la Fiscalía es el eje motor de la investigación en todo el proceso de Odebrecht, de quien nace digamos, la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de llamar a juicio político, es precisamente de todas las acciones que ha ido emprendiendo la Fiscalía, por lo tanto es medular, la comparecencia del fiscal es medular porque ellos conocen en qué circunstancias se han dado, irán despejando dudas que han sido sistemáticamente posicionadas como verdades, como por ejemplo el hecho de que existe una lista de Odebrecht, de que por ejemplo... ¿Y usted considera que hay una lista de Odebrecht? De ninguna manera han sido clarísimos en decir lo que se trata de delaciones que han hecho, es decir, los corruptores. Decían a quienes nomás le entregaban en medio de las declaraciones, etcétera, hacían algunas afirmaciones y estas afirmaciones fueron tomadas como elementos para investigación. Así que ojalá y se despejen todas esas dudas por la sanidad del país, porque creo que es muy importante que desenfrasquemos esto de un debate político partidista y lo asumamos con la responsabilidad de la transparencia que los ciudadanos y de manera especial quienes somos representantes de ellos debemos asumirlo. Asambleísta Homero Castañer, aparte de lo que ya se ha mencionado, la solicitud o no de una lista de Odebrecht, ¿se podría mencionar tal vez los otros procesos que se desarrollan? Por ejemplo, ¿se pedirá información en cuanto al allanamiento a las oficinas de la empresa Metro de Quito esta tarde en la capital? Bueno, yo antes de responder eso quiero decirle a Lira que nuestro debate, nuestros argumentos jamás serán en el insulto. Yo respondo por mis actuaciones y siempre lo hacemos con altura, con respeto, con dignidad. Y en el tema, Lira, en el tema de que estamos hablando, de que lo que ha sucedido, de lo que está por venir, vea, este tema del show mediático, que no se haga show, que no se, estos han utilizado bastante ustedes este tema, que no se haga show para fiscalizar, pero vea qué ha pasado en estos 10 años. No se ha hecho show y la corrupción sigue vivita, coleando y con más fuerza. Vea lo que ha hecho esta estructura. Por parte de la Fiscalía, indagaciones, allanamientos que se han podido evidenciar. Estamos convirtiéndonos en el país campeón mundial de las fugas. Pedro Delgado se fue, Carlos Pareja se fue, Carlos Polit se fue. Y van a ver cuántos más se van. Salen las órdenes de prisión ya cuando no están en el país. En el tema de esta estructura que se montó en estos 10 años de nombrar un Consejo de Participación Ciudadana, que para mí, yo quiero decirlo categóricamente, es un grupo de becados que son corresponsables de lo que está sucediendo, son corresponsables de habernos mandado ese contralor que nos mandaron, de reelegirlo, son corresponsables de hacer de nombrar a las autoridades de control. También dentro de la Comisión de Fiscalización. Y también tendremos que preguntarles muchas cosas. Supongamos, este rato se va el contralor. ¿Quién va a nombrar al nuevo contralor? Es el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el tema de la estructura del Estado, yo creo que este rato no deberíamos ser tan pasivos, no tanto nosotros,
el tema aquí, el presidente de la República no debería ser tan pasivo frente a esto. Y debería tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, tenemos que ver qué está sucediendo en el nombramiento de las autoridades de control. No es posible que un huido del país como Carlos Pareja diga que se les dio dos maletas de dinero a dos funcionarios de altísimo rango, a un exfiscal. Ahí hagamos una pequeña pausa antes de salirnos del tema del Contralor, porque la ciudadanía también nos ha consultado sobre este tema a través de las redes sociales. Lo revisamos ahora. Soledad Solórzano nos pregunta, ¿cuál es la sanción si el Contralor no llega al llamado de la Asamblea Nacional? Me parece que es pertinente para los dos legisladores. Empecemos, asambleísta Villalba. Bueno, entendamos que el procedimiento establece de que puede comparecer por escrito o también puede comparecer en persona. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Se ha dicho además. vía Skype. Sí, podría ser. Ahora prevé, el COGEP prevé también esa modalidad, así que no hemos descartado esa posibilidad. Sin embargo, de no comparecer, el juicio político no puede detenerse por esa razón. Si hallamos los fundamentos necesarios, el Pleno decidirá qué es lo correcto pues tomar como resolución. Asambleísta Homero Castañer, ¿usted cree que el Contralor venga a la Asamblea Nacional? No, yo pienso que él no va a venir y que va a terminar, bueno, no puedo decir este tema, este rato somos jueces, no puedo adelantarme, pero en ese caso, si él no presenta las pruebas de descargo, podría ser destituido. Muy bien. También tenemos otra consulta que nos la hace la ciudadanía a través de la red social Facebook en este caso. En Twitter nos consulta Sole Vargas, ¿cómo funcionará la delegación multipartidista para investigar el caso Odebrecht? Esta es otra de las resoluciones que fue aprobada por la Asamblea Nacional y precisamente, asambleísta Homero Castañer, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre la conformación de esta comisión multipartidista y bueno, el funcionamiento que tendrá de aquí en adelante? Lo dije al principio de este conversatorio, nosotros creemos que esa comisión no tiene imparcialidad, que es una comisión en donde la mayoría son parte del gobierno que termina y del gobierno que empieza, son del partido oficialista. Creemos que la imparcialidad en el tema de investigación... legisladores de la Alianza Creo Suma, Patricio Donoso, Partido Social Cristiano, también Luis Fernando Torres. Y tenemos 7 de las... Vilma Andrade también. Tenemos 7 de la comisión de Alianza País. Y nosotros creemos que no es prudente que realice ese viaje, esa comisión. Va a ser una gastadera de dinero, van a dejar abandonando las funciones administrativas en el CAL, en la comisión legislativa. Aunque no son todos los legisladores, pero está la presidenta de la comisión de fiscalización, en este rato que estamos en un juicio político, tener que viajar. Realmente yo considero que si el fiscal firmó un acuerdo en el cual, ahí hay algo importante, Lira, que tuvimos acceso nosotros dentro de ese acuerdo, el fiscal tiene la potestad en ese acuerdo de interrogar a los directivos de Odebrecht. Es decir, los directivos no le van a decir, tome, estos son. El fiscal tiene que decirle, fue este, interrogarle, le dio a este, le dio al otro, hacerle un interrogatorio. Esa es una de las facultades que tiene el fiscal habiendo firmado este acuerdo y es importante también conocer cuándo se harán esos interrogatorios. Correcto. Asambleísta Lira Villalba, la pertinencia sobre la conformación de esta comisión y el trabajo que desarrollará en adelante. Bueno, primero aclararle a Homero, obviamente siempre habrá mayoría de Alianza País porque somos mayoría, porque el pueblo lo decidió así y en función a eso pues es la conformación inclusive de las mismas comisiones, no hay otra fórmula para poder entender el asunto. Sin embargo, pues en cuanto a la conformación de esta comisión, yo creo que podrá contribuir con lo que fuera del caso. No olvidemos que la función es de la Comisión de Fiscalización, pero esta comisión actuará para apoyar al proceso, obviamente, que lleva a la Comisión de Fiscalización. También es pertinente aclarar algunas cosas. Se dice que no se ha hecho nada durante estos 10 años para combatir la corrupción y que ahora está peor que antes.
Yo le invitaría a Homero a hacer una reflexión muy franca de lo que ha dicho, porque sin duda en ninguna otra parte de la historia se ha visto que el mismo gobierno denuncie casos de corrupción de sus funcionarios y que asuma las responsabilidades del asunto, pero sobre todo las políticas que se han dado para disminuir los casos de corrupción, como por ejemplo la contratación pública, que ahora con deficiencias es mucho más transparente que antes. Hay varios avances, pero parece que se quiere negar absolutamente todo con el fin de darse a sí mismos la razón. Y por otro lado, no creo de ninguna manera que el show mediático haya contribuido a esclarecer los casos de corrupción. No es esa la solución. Insisto en que la solución tiene que ser ponernos de acuerdo de una manera responsable para las acciones concretas que signifiquen el combate a la corrupción directa. Ahora bien, tenemos otras declaraciones, esta vez del asambleísta Raúl Tello, quien también es integrante de la Comisión de Fiscalización. Tiene algunos puntos de vista referente a este tema. La necesidad de que es el momento que luego de 10 años las mentes lúcidas de este país podamos abrirnos para hacer un proceso de fiscalización no únicamente a una parte, sino a todo. Eso es una demanda del pueblo ecuatoriano, que fiscalicemos todo, que no se quede nada en la oscuridad, que todo sea transparente, que todo salga a la luz y que exista la voluntad política de esta Asamblea Nacional para que se pueda llevar adelante aquello desde esta función del Estado. Asambleísta Homero Castañer, dentro de este pedido de indagación a todos los contratos suscritos por la empresa Odebrecht en el Ecuador, ¿podría incluirse la contratación también del Metro de Quito, la construcción del Metro de Quito? Y quiero retomar la pregunta que le hice hace pocos minutos sobre información que se podría solicitar en cuanto al allanamiento a las oficinas de Metro de Quito la tarde de este día miércoles. Totalmente de acuerdo que se investigue quiénes han sido los beneficiarios, si es que en este caso el Metro de Quito está dentro de estas delaciones en donde hay responsabilidad de haber recibido. Tiene que investigarse porque ese es el compromiso ético. Vean, es muy sencillo decir la corrupción ha existido desde siempre y existirá siempre. Bueno, siempre también va a haber una oportunidad de demostrar que se puede ser decente en la política. Y nosotros tenemos esa responsabilidad ahora. Nosotros cuando regresamos a nuestras provincias tenemos que dar la cara. A nosotros nos enviaron acá a legislar y a fiscalizar y eso es lo que lo estamos haciendo. Y creemos que en este tema es la gran oportunidad para hacer, retomando las palabras que muchos se han dicho, esta cirugía mayor a la corrupción. Y si es que tienen que caer funcionarios de alto rango, pues tienen que caer, tiene que haber responsables y eso va a ser saludable para el país. Asambleísta, si bien no es competencia de la Asamblea Nacional el fiscalizar a los gobiernos locales, para eso está el Consejo Provincial en este caso, ¿cómo funcionará la Asamblea Nacional? Más bien expectante en cuanto al desarrollo de la información que entregue la Fiscalía por el allanamiento a las oficinas de Metro de Quito. Bueno, tal vez tuvo un lapsus usted. La Contraloría es la que controla el tema de los gobiernos autónomos. ¿Quiénes fiscalizan? Sí, quienes fiscalizan. Quienes fiscalizan son los consejos provinciales. El Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal, sí. El tema es, bueno, pero hay unas auditorías, la Contraloría es la que ve que los contratos han sido bien hechos, pero ahora nos encontramos en una encrucijada. Tenemos un contralor que ha estado durante todos estos 10 años. Y me refiero a estos 10 años no por estigmatizar el gobierno de Rafael Correa ni de Alianza País, sino que es el que estamos tratando el juicio político, estimada Lira. O sea, no estoy diciendo, porque puede haber en los años anteriores, pero si ese contralor
está acusado de concusión, de haber recibido dineros, de haber recibido premios para dar informes o auditorías sesgadas o no dar responsabilidades de glosas de Contraloría a ciertos funcionarios durante estos 10 años, bueno, ¿qué tan fiables son esos informes? Es grave el asunto. Es grave el asunto porque él ha estado, él es reelecto 2 periodos, reelecto. Entonces es grave el asunto y nosotros consideramos que es la gran oportunidad de transparentar las cosas. Voy a traer a colación unas palabras de Silvia Salgado, que dijo en la Comisión de Fiscalización: no lo tomemos esto como un hecho aislado, tratémoslo de tomarlo como un hecho que abarca todo. Y de ahí entonces la inquietud que me surge, asambleísta. Nos quedan ya pocos minutos. Asambleísta Homero Castanier, conclusiones brevemente. Bueno, yo pienso que este tema, como le digo, no tiene que ser tomado con tanta pasividad, en el sentido de que esto no se soluciona poniendo otro contralor, esto no se soluciona destituyendo al contralor, esto no se soluciona diciendo estos son los que recibieron las coimas. Un poco más allá, para nosotros no funcionó este modelo de elegir las autoridades de control porque no han sido autoridades independientes. Lamentablemente, y aquí tengo que decir, no solo el Contralor, no solo el fiscal, también el Consejo Nacional Electoral, tenemos que buscar un método de que esas autoridades sean electas de manera independiente para que tengan la credibilidad que se necesita en las acciones que deben tomar. Muy bien. Asambleísta Lira Villalba, conclusiones. Bueno, yo quisiera hacer un comentario de una noticia reciente en función de las disculpas públicas que ha presentado la empresa Odebrecht al país por los asuntos. Yo quisiera decirle que la solución a los problemas de corrupción es también determinando sanciones ejemplares. No podemos perdonar esto como si fuera un asunto de un malentendido. Este es un asunto grave, una empresa corruptora que ha llegado al país a dañar la imagen no solamente del país, sino que además de Latinoamérica, y que debe establecerse acciones contundentes. La corrupción, desde luego, se tiene que controlar en todos los niveles, y en eso concuerdo plenamente con lo que ha dicho Homero, es ir más allá del asunto, pero ir más allá implica también tomar tener decisiones ejemplares en lo que ahora vamos a decidir. Pues evidentemente esto tiene que generar un escarmiento para que nadie más se le ocurra nunca más cometer actos de corrupción, mucho más pedir dinero a cambio de que se puedan construir o no se construyan obras. Esto me parece una cosa que hay que erradicar de raíz, pero serán las decisiones ejemplares, como por ejemplo encauzar el asunto bien, terminar este juicio político, como por ejemplo el hecho de que Odebrecht restituya absolutamente todo lo perjudicado al país, que además se tomen controles estrictos en todos los temas de contratación. Se han ofrecido controles por parte de las empresas, no es suficiente, tienen que hacerse controles también desde acá. Algo que sí lo hemos asumido es que ha faltado controles, y eso es lo que se tiene que reparar, pero haciendo un trabajo serio. ¿Fiscalización tal vez? Fiscalización, pero también un tema de la legislación adecuada, coherente, seria, exacta, para que pueda ser herramienta de un control suficiente. Muy bien. Gracias, asambleísta Lira Villalba, asambleísta Homero Castanier. Gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Amigas y amigos, que tengan buenas noches. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos.